Queridos hermanos, hemos llegado al último capítulo de la exhortación post-sinodal Amoris Laetitia, el cual lleva como título Espiritualidad matrimonial y familiar. Esta semana, junto al Padre Ramiro González, reflexionaremos los numerales 313 y 314. Iniciamos. Muy queridos amigos y hermanos de las pequeñas comunidades y de las personas que particularmente han seguido la catequesis de Amoris Laetitia, la alegría del amor, esta hermosa exhortación apostólica del Papa Francisco, y que a los 5 años de su publicación estamos celebrando este año dedicado a un documento tan importante, tan necesario para la humanidad, tan necesario para nuestra sociedad y para nuestras comunidades. Me da tanta alegría poder anunciarles que estamos ya en el último capítulo número 9 de este documento. El título de este capítulo es Espiritualidad matrimonial y familiar. Entonces, pues aprovechemos este capítulo último para profundizar ya en último momento toda aquella riqueza que hemos encontrado a lo largo de este documento del Papa. Pero quisiera, antes de entrar en materia en estos numerales, hoy estaremos viendo los numerales 313 y 314. Luego seguiremos viendo los otros numerales hasta que finalicemos la catequesis y que finalicemos obviamente todo el documento, que ha sido una gran riqueza para nuestra vida y para la vida de nuestras familias. Y me refiero entonces a que podamos comprender en un primer momento la palabra espiritualidad. La palabra espiritualidad procede de la vida del espíritu. Y en nuestro caso, pues también se refiere a la vida de comunión con Dios en Jesucristo por la gracia del Espíritu Santo, es decir, siempre el misterio de la Santísima Trinidad que habita en nuestro corazón y que nos hace mantener una verdadera relación con Dios. Quiero leer un pasaje del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 11, ya desde el Antiguo Testamento, se nos habla de esta gracia del Espíritu, y por eso es que hablamos de espiritualidad. Dice: yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica. Así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hermanos, de eso se trata la espiritualidad, de la gracia del Espíritu en la vida de la persona que lo hace comprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Es decir, la vida espiritual no se refiere solamente a una cuestión intelectual o a una oración o a los actos de piedad, sino se refiere a la vida según el Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos de espiritualidad nos referimos a todas las dimensiones de la persona, su dimensión personal, su dimensión física, su dimensión psicológica, su dimensión familiar, su dimensión laboral, su dimensión de relación con los demás, todo lo que significa la vida del ser humano, la vida de la persona. Por eso la verdadera y auténtica espiritualidad toca hasta lo más profundo del ser humano. No se refiere, cuando hablamos de espiritualidad, solo a cosas espirituales, lejanas o alejadas de la realidad, sino que a cuestiones muy encarnadas en la vida de cada una de las personas. Por eso es importante lo que dice el profeta, ¿verdad? Que caminen según sus preceptos para que los pongan en práctica. Se trata de poner en práctica lo que hemos aprendido y lo que hemos valorado, también nosotros en este caso, del documento Amoris Laetitia. Y esto tiene su cumplimiento en un texto también muy bonito de San Juan, en el capítulo 7, versículo 37 y 38,
que dice: el último día de la fiesta, el más solemne, puesto en pie, Jesús gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. El apóstol San Juan nos habla precisamente de eso, que Jesús el Señor nos dará la gracia y la fuerza de su Espíritu. Entonces, cuando hablamos de una espiritualidad matrimonial y familiar, nos referimos a que la experiencia del matrimonio y la experiencia de la familia se convierte en una fuente de espiritualidad, que se convierte en una fuente de encuentro y de comunión con Dios. Por eso este primer momento quiere ser pues esta introducción a todo el capítulo 9, para que en cada uno de los puntos vayamos reconociendo este acontecimiento del mensaje del Señor que se pone en práctica, y de esa manera se vive la experiencia de fe. Otro elemento importante antes de pasar a los numerales es que por eso la espiritualidad tiene distintas facetas y la espiritualidad tiene distintos elementos. La espiritualidad que compartimos todos como cristianos, podríamos decir, es una espiritualidad común que procede del bautismo. En el bautismo nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo, miembros de la Iglesia, estamos llamados, como dice el Concilio Vaticano II, el llamado universal a la santidad. Esa la compartimos todos, porque todos somos seguidores de Jesús, todos escuchamos la palabra de Dios y tratamos de vivir nuestro seguimiento del Señor cada día, cargando la cruz de cada día, renunciando al pecado y viviendo la gracia como hijos de Dios y en el espíritu de una vida nueva según la gracia y la fuerza de Jesús resucitado. Esa espiritualidad la compartimos todos, es la espiritualidad cristiana que procede del bautismo, de los sacramentos. Compartimos la Eucaristía, la reconciliación, los demás sacramentos. Por eso hay una espiritualidad que es común para todos. Pero también hay espiritualidades particulares que son una fuente de vida. Por ejemplo, los sacerdotes tenemos una espiritualidad, la espiritualidad sacerdotal, o la espiritualidad aún más específica del sacerdote diocesano. Nosotros los sacerdotes diocesanos tenemos una espiritualidad, igualmente que los sacerdotes religiosos, como los franciscanos, como los jesuitas, como los salesianos, también tienen su propia espiritualidad, es decir, un rasgo de vida que nos caracteriza para poder vivir nuestra fe y nuestro camino. Por ejemplo, en el caso nuestro, como sacerdotes diocesanos, estamos inspirados en la espiritualidad de Jesucristo, el buen pastor. El buen pastor. Ahí tiene que estar centrada nuestra fe, nuestra vida de entrega, nuestro trabajo pastoral está inspirado en la figura hermosa de Jesucristo, el buen pastor. Cada uno tiene su espiritualidad, pero en la vida ordinaria, en la vida laical también hay una espiritualidad. Eso no quiere decir que nos detengamos nada más en una espiritualidad específica, porque como decíamos, la primera es la espiritualidad cristiana. Pero a continuación les invito a escuchar estos dos numerales 313 y 314, que serán verdaderamente la ponencia del Papa para decirnos también la familia, también el matrimonio tiene su propia espiritualidad, de la cual se tiene que enriquecer cada día. Y cada uno de los numerales de este último capítulo será una riqueza para profundizar en la espiritualidad matrimonial y la espiritualidad de la familia. Bien, queridos hermanos, recordando el título de este capítulo 9 de la exhortación, numerales los cuales espero verdaderamente que cada uno los vaya leyendo, profundizando, escuchando, y que qué bueno de verdad quienes han seguido cada paso de estas catequesis, y especialmente a los hermanos que han colaborado. Qué bueno, porque es una forma también de
profundizar y de acercarnos a un documento tan importante que la Iglesia nos presenta en este tiempo. Hay una breve introducción que el documento contiene y se trata de el numeral 313, que se refiere a que de la vida de la familia brota una verdadera espiritualidad, es decir, la vida familiar, lo que vivimos en la familia, lo que realizamos, lo que pensamos, lo que proyectamos, lo que soñamos juntos, se convierte en una verdadera espiritualidad. Y de hecho, pues nos dice el numeral que la caridad adquiere matices diferentes según el estado de vida que cada uno haya sido llamado. En este caso, los que han sido llamados a la vida matrimonial. Hace ya varias décadas, cuando el Concilio Vaticano II se refirió al apostolado de los laicos, destacó la espiritualidad que brota de la vida familiar. Dijo el concilio que la espiritualidad de los laicos, dice, debe asumir características peculiares por razón del estado del matrimonio y de la familia. Nos referimos entonces a que el concilio, consciente de que los laicos son lo que nos dice el Evangelio, sal de la tierra y luz del mundo, que de la vida de la familia tiene características peculiares, dice, por la razón del estado del matrimonio de la familia, es decir, en sí mismo. El matrimonio tiene la espiritualidad de la relación de Cristo con su iglesia y por lo tanto el esposo y la esposa tienen que vivir su vida según el ejemplo de Cristo y de la iglesia. Cristo que se entrega por la iglesia, Cristo que ama a la iglesia y la iglesia que sirve en la caridad, es decir, llegar a esa plenitud. La comparación que les decía en el momento anterior es el ejemplo o la comparación con el sacerdote. El sacerdote tiene que vivir inspirado en la espiritualidad del buen pastor y pensar y realizar lo posible de ser el pastor que da la vida por sus ovejas, el pastor que conoce a sus ovejas. Pues en la vida matrimonial también, es decir, su vida de cada día, sus experiencias, sus afanes, sus dificultades, sus deseos de conformar la comunión familiar, significa precisamente eso, significa la experiencia de Cristo y la iglesia, hacerlo verdaderamente una espiritualidad. Dice, además, las preocupaciones familiares no deben ser ajenas a su estilo de vida espiritual, ¿verdad? Porque en la familia, como se viven alegrías, preocupaciones, se viven afanes, todo lo que se viva dentro de la familia tiene que estar, no es ajeno a su estilo de vida espiritual. Por ejemplo, la madre que continuamente tiene que estar velando por el bien de sus hijos, de su esposo, eso va a representar una experiencia de vida espiritual cuando piense realmente que su vida es de entrega, amor, caridad. Los hijos también en el respeto y en el amor a sus padres, el esposo y la esposa en esta comunión matrimonial. Todas esas situaciones, alegrías y también dificultades constituyen su vida espiritual. Vale la pena, pues, que nos detengamos brevemente a describir algunas notas fundamentales de la espiritualidad específica que se desarrolla en el dinamismo de las relaciones de la vida familiar. Y aquí es entonces donde entramos con los distintos numerales a destacar algunos de los rasgos fundamentales de la espiritualidad matrimonial y familiar. Me corresponde ahora entonces hablar del numeral 314 y que se refiere a la espiritualidad de la comunión sobrenatural. ¿A qué nos referimos con esto de la comunión sobrenatural? Nos referimos a que la Santísima Trinidad está presente no solamente en la persona que vive en gracia, también lo está en el templo de la comunión matrimonial. Qué interesante este aspecto, que es un aspecto de espiritualidad, es un aspecto teológico,
de un alcance muy grande, porque nos dice, ¿verdad?, que así como la Santísima Trinidad habita en la vida de la persona que vive la gracia de Dios en su vida, también quiere decir que la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. Ahí se hace presente. Hemos hablado siempre de la inhabitación de Dios en el corazón de la persona que vive en su gracia. Es decir, cuando hablamos de esa inhabitación es que Dios vive dentro del cristiano, dentro del Hijo de Dios, dentro de la persona que vive en su corazón, ese templo del Espíritu, templo de la Trinidad. Pero también dice el documento, hoy podemos decir también que la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial, así como habita en las alabanzas de su pueblo, vive íntimamente en el amor conyugal que le da gloria. Hermanos, qué importante es entonces reconocer este primer elemento sobre la comunión sobrenatural en la vida del matrimonio y en la vida de la familia. Así como podemos glorificar personalmente a Dios en la liturgia, cuando lo alabamos, cuando cantamos, cuando ofrecemos nuestra oración, así como podemos acercarnos a una vida espiritual dentro de la iglesia, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando seguimos las enseñanzas que hoy la iglesia nos concede, cuando trabajamos también por los demás en el trabajo pastoral que realizamos y en el intento de seguir buscando la forma de llevar a Jesús también a los hermanos. Ahí está presente la gracia y podemos glorificar a Dios. Pero el documento nos dice que cada actividad y cada acto y cada experiencia de la vida de la familia debe ser una constante alabanza a Dios. La pregunta para cada uno de nosotros podría ser en esta ocasión: ¿estoy verdaderamente glorificando a Dios con la vida de mi familia? ¿Estoy verdaderamente viviendo mi espiritualidad matrimonial y mi espiritualidad familiar como una fuente para agradar a Dios? Pero ante todo, para vivir esa comunión y esa paz y ese amor que Dios nos concede por medio de la experiencia de la familia. Entonces, que el matrimonio, aquellos que han recibido esa gracia tan especial, puedan recibir también la gracia de vivir la espiritualidad matrimonial, de buscarla, de no cansarse de buscar cuál es esa espiritualidad hasta alcanzarla, de la vida de la familia, para que nos esforcemos cada uno en el lugar donde Dios nos ha puesto para vivir profundamente nuestra espiritualidad y nuestra fe. Recordemos entonces que la espiritualidad es oración, que la espiritualidad es conocimiento de la palabra de Dios y de la doctrina de la iglesia, pero sobre todo la espiritualidad es la vida de cada día. La espiritualidad es la práctica que realizamos constantemente con nuestra vida. Que el Señor los bendiga y bendiga los matrimonios, bendiga las familias, que nos haga vivir una verdadera y auténtica espiritualidad que procede de la gracia y del amor del Espíritu Santo. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén.
Continúa compartiendo este material de la catequesis con tus familiares y conocidos. Todos merecen y necesitan escuchar el mensaje de Dios. Te esperamos la próxima semana.